El causante de la mayoría de los eventos en Piggy no tiene un nombre oficial. Dentro del juego y la comunidad se le conoce simplemente como la infección. En este video la llamaremos la plaga 128, y desarrollaré un análisis y una hipótesis sobre qué es realmente aquello que desató el infierno para los habitantes de Lucella. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, y la infección de Piggy es el mejor ejemplo de ello. La plaga 128 no fue obra de una mente perturbada que buscaba acabar con el mundo. Tampoco era un arma biológica que terminó saliéndose de control. Todo lo contrario, fue desarrollado con la intención de salvar vidas. El matrimonio multimillonario conformado por el señor y la señora Popisit se encontraba en una situación angustiante. La mujer había sido diagnosticada con un raro tipo de cáncer, bautizado como linneoma. Su traducción del latín al español como el cáncer de la flor. Desesperado por salvarla, el señor P invirtió grandes sumas de dinero y aceleró el desarrollo de una posible cura, contratando a un equipo de científicos de alto nivel. Así nació la sustancia 128. Un medicamento milagroso que prometía salvar a su esposa. Antes de administrarlo, optaron por realizar una fase de pruebas. Los sujetos elegidos para los ensayos fueron la familia Pink, un matrimonio de mediana edad, quienes fueron acompañados por su hija adolescente, Penny. En un principio, los resultados fueron esperanzadores. Los 3 voluntarios mostraron una mejora considerable, más fuerza, mejor estado de ánimo y un aumento notable en sus niveles de energía. Esto convenció a Mr. P de suministrar el medicamento a su esposa, sin saber lo que acababa de desencadenar. Mr. P regresó a casa, acompañado de su esposa, quien obtuvo el alta tras mostrar un estado de salud óptimo. Esto lo hizo ser ignorante de la catástrofe que iba a brotar como maleza en un campo fértil. Horas después de las pruebas, la familia Pig regresó a casa, donde el menor de la familia los esperaba, Georgie. Fue él quien primero notó que algo no andaba bien. Sus padres y hermanos mostraron un comportamiento anormal, volviéndose agresivos por momentos. Georgie se vio obligado a huir de casa, con la esperanza de encontrar refugio con su abuela en la ciudad. En un breve lapso de lucidez, sus padres y Penny intentaron encontrarlo. La madre acudió a la comisaría, el padre recorrió la ciudad colgando carteles de búsqueda, Penny se quedó en casa esperando el regreso de su hermano. Un oficial de policía fue enviado a la casa de los Pitt para buscar pistas. Pero Penny, ya bajo los efectos de la plaga, lo atacó, creyendo que era una amenaza, y lo encerró para después atrincherarse en la vivienda. Mientras tanto en la ciudad, el padre de la familia sufrió un episodio violento en plena calle, atacando a todo aquel que se cruzaba en su camino, desatando disturbios en las calles de Lucella. Los llamados de emergencia no tardaron en llegar a la comisaría, pero allí las cosas eran aún peores. La madre también había sucumbido al estado agresivo y masacró a varios oficiales. En medio del caos, los heridos comenzaron a mostrar los mismos síntomas a un ritmo acelerado. Algunos reclusos escaparon en el alboroto. El brote de agresividad terminó dejando la comisaría desierta. El oficial Doggy, que regresó de su día libre, se vio superado por la masacre y se escondió en el garaje. Georgie había logrado llegar al puesto de comida donde trabajaba su abuela, solo para descubrir que el brote de violencia había logrado llegar más rápido que él. Su abuela y varias personas del sector también presentaban el mismo comportamiento hostil, obligando al menor a esconderse en un centro comercial cercano, el cual se convertiría en su refugio durante varias semanas. De vuelta con el oficial que fue encerrado en la casa de la familia Piggy, después de recobrar la conciencia tiempo después del golpe, empezó a recorrer toda la casa mientras evitaba a la adolescente enloquecida, buscando llaves y herramientas para poder abrir la puerta de entrada. Lo primero que hizo, una vez logró salir al exterior, fue ir a la patrulla y conducirla a la estación de policía. Pero al llegar a su lugar de trabajo, se encontró con la comisaría desierta y sin ningún alma a la vista. Pero Doggy dio aviso de su ubicación usando el sistema de megáfonos y advirtió de la presencia de otro monstruo. Tras unos minutos de evadir las amenazas y conseguir un bidón de gasolina, el policía y Doggy se reunieron y escaparon del lugar infestado. Para mala suerte de ambos, el combustible no fue lo suficiente para alejarse demasiado, lo que es más, quedaron varados en pleno corazón del caos y fueron rodeados por más de esas personas enloquecidas. En su desesperación, se bajaron del auto y buscaron refugio en una galería de arte.
Pero uno de los enloquecidos logró infiltrarse al piso superior, obligándolos a huir una vez más. Esta vez, se fueron al bosque, encontrando un refugio temporal en un campamento apartado en el bosque. La ciudad, sin su primera línea de defensa, colapsó rápidamente. Decenas de personas llamaban desesperadas a la policía, ignorando que la mayoría de los agentes ya eran parte de la horda violenta que arrasaba con las calles. Saqueos, asesinatos y cadáveres comenzaron a llenar Lucela en cuestión de horas. Cientos de heridos llegaron al hospital, llevando consigo la plaga. El lugar fue infestado al poco tiempo. El poco personal médico que logró sobrevivir abandonó el lugar para poder salvarse. Los gritos y pedidos de auxilio se perdieron en la fría oscuridad de esa noche sin respuesta. El equipo de científicos se comunicó de inmediato con Mr. P, informando que la familia Pig estaba fuera de control, y que la causa era, sin duda, la sustancia 128. Atónito y en negación, buscó a su esposa, deseando que fuera una excepción. Pero al encontrarla, con los ojos teñidos de rojo y comportamientos hostiles, comprendió que la sustancia había desatado el infierno. Sin tener el valor de acabar con el amor de su vida, simplemente la dejó ir. Durante los días siguientes, las fuerzas militares intentaron contener el brote, pero fracasaron una y otra vez. Cada intento de evacuar civiles solo contribuía a expandir la infección, debido a su impredecible período de incubación. Ya sea por tierra, aire o mar, casi siempre llevaban consigo a una persona contagiada en período de incubación. En cuestión de meses, todo el continente de Evalia se vio invadido por los infectados. En el tráiler del tan esperado Pig Intercity, nos muestra que en Lucela aún hay presencia de infectados incluso 10 años después del brote, dejando el enigma sobre si Evalia fue abandonada a su suerte o el resto del mundo también se vio afectado por la epidemia. Incluso diciéndonos de que la infección evoluciona con el paso de los años. El mensaje desesperanzador que dejó la infección es tan claro como el agua. Llegó para quedarse. A partir de aquí ya pasamos a un terreno más especulativo, a falta de una explicación profunda por parte de Minitoon sobre cómo funciona la infección. La plaga 128 parece compartir características con enfermedades neurotrópicas, como el conocido virus de la rabia. Con la diferencia fundamental de que la plaga 128 no provoca la muerte directa del huésped. Las enfermedades neurotrópicas pueden, en la mayoría de casos, provocar alucinaciones y delirios. Lo que implica daños en el sistema límbico, la corteza prefrontal y el tálamo. ¿Qué es lo que hacen esas tres cosas en nuestro cuerpo? El sistema límbico se encarga de dirigir las emociones y el comportamiento, la corteza prefrontal se encarga de controlar los impulsos y el tálamo el procesamiento sensorial. La alteración de estas áreas desregula la respuesta de huida y prioriza mayoritariamente la respuesta de lucha, provocando que los individuos infectados adopten conductas agresivas hacia huéspedes no infectados, a quienes perciben erróneamente como amenazas. Es a través de estas agresiones físicas que la infección puede transmitirse de un individuo a otro, sin que sea necesaria la ingesta directa de la sustancia 128. Este mecanismo de contagio se observa durante los 2 capítulos del Decay, donde vemos a Bunny experimentar episodios de delirio y alucinaciones, llegando a atacar a individuos sanos debido a la distorsión de su percepción de la realidad. Sumado a esto, la posibilidad de que la infección sea una enfermedad neurotrópica se refuerza por infectados que parecen experimentar afasia, un trastorno del lenguaje que hace que se dificulte leer, escribir y expresar lo que se quiere decir. A esto se suma la distonía, un trastorno del movimiento caracterizado por contracciones musculares involuntarias, lo que evidencia alteraciones en los ganglios basales, tálamo y circuitos motores. Áreas involucradas en el control del movimiento y en la modulación indirecta de funciones del lenguaje. Teacher y Torcher evidencian mostrar tanto distonía como afasia a través de textos encriptados presentes en sus respectivos mapas. Por su parte, Pony demuestra sufrir de distonía durante su proceso de transformación durante las cinemáticas finales del capítulo 12 del Book 2. Esto también puede ser la explicación de que algunos de los bots o skins tengan posturas rígidas o espasmos, o que se vean limitados en la movilidad, provocando que los infectados en su mayoría no pueden agacharse o correr, al menos en fases más avanzadas de la infección. Ahora, en cuanto a qué es la infección, tendríamos que abarcar muchas de las bacterias, virus o priones que se llegaron a probar para el tratamiento contra el cáncer. Porque sí, lo más probable es que para la sustancia 128 tuvieron que usar de base alguna enfermedad anterior.
El candidato más cercano se trata del Toxoplasma gondii. Para quienes no conocen este patógeno, corresponde a ser un parásito que es capaz de alterar sutilmente el comportamiento. Aunque es una infección común en humanos, solamente afectando a una minoría. Se sabe que en los animales puede alterar el comportamiento, aumenta la impulsividad y cambia la reacción frente a amenazas. De forma sospechosa, el Toxoplasma gondii puede provocar varios de los síntomas ya mencionados: afasia, distonía, cambios en el comportamiento e incluso delirios. En casos reales, estas manifestaciones neurológicas tienden a aparecer solo en situaciones específicas de compromiso cerebral, las cuales no resulta necesario detallar aquí, ya que no son el foco del análisis. A diferencia de la toxoplasmosis real, en humanos la infección suele permanecer latente o no presentar síntomas, mientras que en animales los efectos neurológicos pueden manifestarse en pocas semanas. En condiciones normales, no representa un riesgo para la población general. El Toxoplasma gondii ha sido investigado desde principios de este siglo como una posible herramienta en terapias contra el cáncer, debido a su capacidad para revertir la inmunosupresión tumoral. Esto ocurre cuando un tumor evade o manipula el sistema inmunológico para evitar ser eliminado. En términos menos técnicos, el gondii puede reactivar ciertas respuestas inmunes, ayudando al organismo a reconocer y atacar células cancerígenas. Para desarrollar la sustancia 128, como se mencionó anteriormente, se utilizó el gondii como base, al cual se le añadieron medicamentos inmunomoduladores. Estos compuestos podrían haber sido los responsables de los resultados positivos iniciales observados en las pruebas con la familia Pig y con la señora P. Sin embargo, la combinación también pudo haber estimulado de forma anómala al gondii, provocando una evolución no controlada del parásito. Esto se debió dar por culpa de la naturaleza clandestina del desarrollo de la sustancia 128, sumado a aceleración debido a la presión impuesta por Mr. P. Como consecuencia, esta variante mutada de la toxoplasmosis presentaría un comportamiento patológico mucho más agresivo y cercano al de la rabia. Un período de incubación reducido, síntomas neurotrópicos más intensos y vías de contagio más eficientes mediante el contacto directo entre individuos. Siendo este el origen hipotético de la plaga 128 basándome en la ciencia real. Pero si Mr. P y su esposa son tubérculos, ¿cómo pudieron infectarse con Toxoplasma gondii? No se trata de tubérculos como los que te sirven en el plato. Se supone que son papas antropomórficas, lo que implica la presencia de sistemas nerviosos complejos, comparables en función a los humanos. De otro modo, no tendrían la capacidad de moverse, hablar, comer, pensar o experimentar emociones. Bajo esa lógica, perfectamente pueden, y podrían, ser susceptibles a una infección como la del gondii. Algunas personas en la comunidad apuntan a que los períodos de incubación de la plaga tienden a ser inconsistentes. Doggy, por ejemplo, da la impresión de haberse transformado en pocos minutos. Contrario a los casos de Fitzy, Bunny y Pony, quienes se transformaron en horas. Además de mi teoría ya explicada, de lo que pudo haber pasado con Doggy, implicando que la sustancia 128 tuvo contacto con sus ojos. Existe otra explicación, donde tendría que hablar de la diferencia entre especies. Esta explicación también podría dar una razón al por qué el protagonista parece no ser capaz de transformarse en infectado. Aquí entra lo que es la compatibilidad biológica, que se supone que es la capacidad de un virus o patógeno de poder replicarse dentro de un huésped específico. Para ejemplificar, tomemos al Opiocordyceps unilateralis, sí, el mismo hongo que provoca el apocalipsis en The Last of Us. Lo que vemos en el juego se encuentra muy lejos de ocurrir en la realidad. El hongo cuenta con una compatibilidad biológica específica para algunas especies de hormigas e insectos. Mas ninguna especie de Cordyceps está hecho para poder infectar a mamíferos o humanos. Debido a un conjunto de condiciones que hacen imposible la supervivencia del hongo en el sistema humano. Hay una infinidad de virus e infecciones que pueden afectar a animales, que producto de la incompatibilidad biológica, afecta de forma menos grave o directamente somos inmunes. Es la misma razón por la cual la toxoplasmosis no afecta tanto a los humanos como a los animales. La plaga 128 parece tener una compatibilidad biológica con la mayoría de especies. Mamíferos, aves, insectos, arácnidos, animales marinos, hasta tubérculos antropomorfos. Estamos hablando de que cada especie presenta una diversidad en cuanto a composición cerebral y sistema inmune. Lo que perfectamente puede provocar que una especie reaccione diferente a la infección a diferencia de otras.
Lo que explicaría el por qué parece que algunos animales se infectan más rápido que otros. También tendríamos que considerar la carga viral a la que fue expuesto el individuo y que tan cerca del cerebro se ha presentado la zona del contagio. ¿Y qué se supone que pasaría con los humanos en este escenario? Bien, por el momento tenemos confirmado que los humanos pueden contagiarse sin problema de la plaga 128 y sufrir síntomas durante la incubación. Aunque por el momento, no ha ocurrido una transformación de algún humano en lo que lleva la saga. Lo que implica que existe suficiente compatibilidad biológica para presentar síntomas leves, pero no la suficiente para volverlo un infectado funcional. La falta de casos de humanos infectados, o bien, podría deberse a la ausencia de humanos en el continente de Evalía y que la poca población humana o murieron por los infectados durante el brote, evacuaron, o si es que lograron contagiarse, colapsaron y murieron por inanición al no ser socorridos como el protagonista al caer desmayado. Tío confirma que el prota es inmune y por eso es especial para sus planes. Pero, él no especifica si el prota es el único ser inmune a la plaga o, realmente existe resistencia por defecto para los humanos, y dice que el protagonista es especial por estar más cerca del lugar donde estaba la cura. Mi hipótesis del Gondi podría darle sentido a que exista resistencia humana por defecto. Pero esta parte puede desmentirse con simplemente mostrarnos un humano infectado en futuras entregas. Así que lo dejo como una teoría nada más. Y por cierto, la skin de Gesti no cuenta, ya que pertenece a otro juego y no es canónica dentro de la historia de Piggy. Incluso si se analiza el lore de su título de origen, tampoco podría considerarse un infectado de la plaga 128. Ya me voy, señores. Se acabó este baile. Váyanse a su casa a chingar su madre.